Buenas noches a nuestros amigos de nuestra provincia, del país, sobre todo a los amigos del Cercado, nuestro pueblo, nuestro querido pueblo, donde en de un canal de televisión de Cercado se pasa este programa, Ventana Cultural. Ahora mismo abrimos la ventana de la cultura para conversar con unos amigos aquí. Pero sobre todo queremos abrir la ventana de la esperanza. En un momento de que la República Dominicana vive un momento de mucho dolor, hay que admitirlo. Dolor, pena, por lo que ocurrió con una discoteca que todos nosotros ya conocemos, ya de mucho conocimiento público, lo que es el Jet Set. Una discoteca que estaba destinada y era muy bonita para la diversión. Y bajo una circunstancia que no es nuestro tema, el techo se desplomó. De nosotros hoy por eso queremos abrir la ventana de la cultura. Pero dentro de ese programa Ventana Cultural vamos a abrir la ventana de la esperanza. Porque nosotros hoy vamos a hablar con el tema de mucha actualidad en el país, que es el dolor, que es el duelo. Y para eso nosotros contamos con un amigo muy especial que nuestro amigo Alejandro Arbelo, el doctor Alejandro Arbelo, nos va a decir quién es. Bueno, tenemos la presencia de César Augusto Zapata Santos. César Augusto, mejor conocido como César Zapata, es sobremanera conocido en el país como escritor, básicamente como poeta, como narrador, en este caso narrativa breve, géneros en los que ha sido premiado, pero es también un ensayista de fuste y un pensador reconocido en el ámbito de la filosofía y de lo que algunos autores llaman la psicología profunda, que es su carrera de grado y de posgrado. César Zapata es un comunicador probado, es un gestor cultural también de una larga experiencia, pero ante todo, como decía él, fuera de cámara, es un amigo de Ventana Cultural RD y de su productor, el profesor Francisco Suazo, y nuestro, Gisela Encarnación, su compañera de aula, y Alejandro, su compañero de toda la vida. De un aula más abierta. Un aula más abierta. Un aula más abierta, así es. Bueno, aunque conozco a Alejandro de mucho tiempo, bueno, saludos a todos y gracias por la invitación al programa y por entrar en contacto con una provincia que no he visitado, así que me tocará una zona del país que no he visitado. Me tocará ir con ustedes de manera presencial y quizás replicar el programa con la comunidad ahí in situ. Esto decía que los conozco a los dos y me hace muchísimo tenerlos en un círculo tan pequeño de amigos. Me ha tocado por alguna razón tener un círculo pequeñito de amigos, de personas que tienen tolerancia quizás a mi personalidad un poco urticante de vez en cuando y en otras no de vez en cuando, sino muchas veces extremadamente sincera. La gente nunca está listo para eso. Así que mi club de amigos son no solo importantes para mí, sino muy especiales porque son seres que han sido capaces de tolerar. Así que gracias. Esos son los amigos. Un amigo es un amigo hasta que se prueba lo contrario. Gracias. Así, esos son los amigos, lo que te pueden tolerar. Y yo creo que con eso está definido lo que significa para ti la amistad y para mí. Como dijo César, nosotros somos amigos de hace muchos años. César es un destacado estudiante de psicología, un extraordinario profesional y un joven en aquella ocasión muy inquieto, que constantemente estábamos cuestionando todos los programas de la clase, todos los programas, todos los profesores lo vivíamos cuestionando. Él más que yo, pero yo iba detrás de él. Entonces, cuando dicen, yo como educadora, yo siempre he dicho que cuando el alumno supera al maestro
es porque el maestro no debe sentirse mal, es muy bueno. Entonces, cuando tus compañeros te superan a ti, tampoco tú te puedes quedar mal, porque son personas que tienen mucho valor. Entonces, yo voy a usar ese símil para decir de mi amigo César, que nos ha superado a muchos compañeros, y sobre todo en este ámbito de la psicología, algunos nos hemos dedicado a lo que es la psicología educativa, psicología escolar, pero César se dedicó a la parte muy, muy importante, que es la parte terapéutica, y ha indagado muy profundamente en una área que para nosotros siempre fue muy difícil indagar, que es en el psicoanálisis, en la terapia, en ese tipo de terapia. No es fácil, es muy fácil indagar, hablar y ser terapeuta conductista, yo lo digo como psicóloga, pero dentro del punto de vista del psicoanálisis hay una gran profundidad. Entonces yo quisiera que en este momento que todos estamos en duelo porque esto ha impactado el país entero. Yo no creo que haya una provincia donde alguien no ha muerto. Y aparte de eso, de que ha impactado, todos conocemos un amigo que se le murió o un amigo que se le murió un familiar. Entonces, por eso estamos en duelo. Y el duelo hay que enfrentarlo, hay que trabajar el duelo. Entonces, por eso a mí me gustaría que César nos diga a nosotros, ¿qué es el duelo, César? Que la gente habla tanto del duelo. Bueno, yo he escuchado a mucha gente hablar en estos días, incluso, y vuelvo otra vez a incurrir en el error de ser demasiado sincero, incluso desautorizados. Es decir, personas que no deberían hablar sobre el tema porque no tienen la experticia en el área. Y han incurrido en errores informativos que lo que pueden hacer es ahondar, digamos, el estado de ansiedad y angustia que puede estar ahora arropando a algunas familias. Comenzando porque el duelo es algo inevitable. Esa es la primera cosa que debemos decir. Pero además incluso le va a asombrar, es normal, es decir, toda pérdida elicita un duelo. Toda pérdida me coloca en un estado de indefensión emocional. Toda pérdida me obliga a la necesidad de buscar un colchón afectivo en las personas de mi entorno, amigos, familiares, etc. Toda pérdida que comienza con el asombro, porque no estamos listos para soltar. Nadie, no viene en el código genético una estructura que nos permita a nosotros reaccionar ante la pérdida, sino con cambios emocionales, pero no solamente cambios emocionales, sino también cognitivos, anímicos, y por supuesto también cambios a nivel somático, es decir, llevamos al cuerpo el estado de angustia y aparecen una serie de síntomas que a veces llevan a la persona al médico cuando en realidad lo que está encubriendo un duelo no resuelto. Lo que sí hay que distinguir es entre el duelo que hemos llamado normal y el duelo inadecuado, ¿verdad? Ahí sí hay una diferencia. Comenzando por lo que los psicólogos especialistas llaman condición premórbida, que es un estado anterior al duelo, que puede generar el agravamiento de las respuestas que deberían ser normales ante la pérdida. Una persona que haya tenido un historial de depresión, una persona que haya tenido un historial de pobre control de impulso, una persona que haya sido diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo, con estado fóbico, cualquiera de esos cambios del estado del ánimo que terminan siendo patologías no tratadas en un país donde no hay estructuras en los hospitales para dar asistencia a la gente, donde la gente no tiene tradición de ir al médico sin importar la clase social, perdón, de ir al psicólogo sin importar a la clase social que pertenezca. No estamos preparados para ir al psicólogo. Si tenemos un estado de digamos, una úlcera estomacal, pues vamos al gastro sin ningún problema. Pero si tenemos un problema de dificultad de sueño, no vamos al psicólogo. Si tenemos una palpitación o una arritmia, vamos al cardiólogo. Pero si ese cardiólogo dice que no hay ninguna patología, ninguna cardiopatía, sino que hay por un estado emocional, entonces no vamos al psicólogo. Ni siquiera es referido por el profesional, porque aquí también está el problema de los compartimentos estancos. Los médicos hacen su trabajo, pero no consideran al psicoterapeuta
que debería ser una línea de apoyo muy importante. Y aprovecho también para decir aquí a la gente que opera con salud mental en el Ministerio de Salud, que en la atención primaria la primera línea debería ser psicológica, sobre todo ahora que hemos tenido esta situación catastrófica. La primera línea debería ser psicológica. Todos hemos pensado en el duelo que viven los parientes de las víctimas, pero nadie ha pensado en el estrés postraumático de las personas que sobrevivieron, que necesitan urgentemente asistencia psicológica. Nadie ha pensado en una especialidad psicológica clínica que se llama psicología médica. Debo decir en inglés, pero estaba justamente criticando a un profesional que dirigiéndose al país en esta situación que estamos, utilizó anglicismos innecesarios. Psicología médica o psicología hospitalaria, ¿verdad? No tenemos especialistas en psicología hospitalaria. En una situación postoperatoria, la persona está en un estado traumático. Incluso si no fuese viviendo la pesadilla que han vivido los sobrevivientes de este hecho. En cualquier situación, que sea una apendicectomía, la persona vive una experiencia traumática y debería tener un acompañamiento psicológico, pero no lo tiene. Así que tenemos una situación que levanta la falda al endeble sistema médico, sistema de salud de República Dominicana, y que ocurre cada vez que hay una catástrofe. No tenemos, por ejemplo, especialistas psicólogos en psicología de catástrofe, que existe una especialidad para trabajar antes, durante y después de un evento catastrófico natural. Nosotros somos una zona de riesgo telúrico y de riesgo ciclónico, y deberíamos tener también a esos pacientes. Así que hay tantas cosas que nos preocupan ahora que esto ha ocurrido. Y además de la solidaridad, yo acabo de publicar un artículo en Acento con el que hago un intento de solidarizarme con todos los que hemos tenido pérdidas, porque hay un joven que fue estudiante y luego ayudante en la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que formaba parte de las tertulias literarias nuestras, que por desgracia estaba ahí ese día y terminó con una situación fatal. Así que, como tú dices, a todos nos ha tocado de cerca. Siempre hay alguien que conocimos o un familiar de la víctima o la propia víctima. En conclusión, el duelo es una respuesta a la pérdida. Es una respuesta que es psicológica, es somática, es cognitiva, es una serie de ideas que nos llegan a la cabeza que son ideas incorrectas y que debemos incluso tratarlas con profesionales para modificar. La primera cosa que ocurre en el duelo es la negación, la no aceptación de la pérdida, y eso tiene mucho que ver con también creencias, sistemas de creencias. La negación se va a expresar dependiendo de cuáles sean los elementos culturales en los que tú vas a sustentar ese pensamiento erróneo. Generalmente lo hacemos con la religiosidad, ¿verdad? Tenemos esta tendencia a decir que la persona no ha muerto en verdad, que la persona va a volver, que va a regresar, que un día nos juntaremos, etc. Entonces, esa primera posición de la negación no puede permanecer por mucho tiempo, porque lo que hace es que prolonga el estado de cama, no contribuye a la solución. Otra cosa que ocurre, que la gente también se equivoca mucho con eso, es que las personas del entorno comienzan a querer minimizar la situación y a decirle que no ha pasado nada, que conformidad, etc. Esos elementos que podrían significar recursos para reprimir la respuesta emocional, lo que hacen es empeorar el cuadro. Y quiero aprovechar esto para decir que un profesional famoso dominicano entrevistado decía que uno de los, el general que trabaja con el COE, que es el jefe de esa entidad, rompió en llantos frente a las cámaras. Y este profesional decía que no debió llorar. Pues mira, déjeme decirle que es al revés. En el duelo hay que poner afuera las emociones. En el duelo no se puede, mientras más reprima la respuesta emocional, más difícil te va a resultar salir del duelo.
Entonces es todo lo contrario, con el debido respeto al profesional que dijo esto, es todo lo contrario. Pero además la primera condición, tanto de este señor que no es psicólogo, como de los propios psicólogos, es la condición de ser humano. Ahora, ¿dónde es que no se puede poner de manifiesto esos estados emocionales? Si usted está en un encuadre terapéutico. En el encuadre terapéutico, mis propias emociones no se pueden poner en juego porque podrían ser, afectar el proceso terapéutico. Entonces, podría ser una relación contratransferencial que convertiría la relación terapéutica en una relación de amigos, ¿verdad? O sea, no tendría la efectividad que esperamos que tenga el proceso terapéutico. Pero en otras circunstancias, todos los que tenemos sensibilidad tenemos el derecho de ponerla de manifiesto. Los estados emocionales no se reprimen, no se reprimen. Por consiguiente, todo aquel que vio esa entrevista y utilizó eso como un recurso para intentar disfrazar su estado emocional no debe ser. Existe precisamente lo que se llama duelo enmascarado, que es la persona que se muere un familiar, por ejemplo, o pierde una pareja y trata de fingir que no ha pasado nada y que no le importa. ¿Verdad? Y todos sabemos que ha habido casos de personas que van a sepelio, reciben los amigos y todo parece que como si fuese un ritual banal, pero una vez que está solo o ocurre cualquier otro evento que le detona todo aquello que está reprimido, usted se da cuenta que hace una crisis aún mayor que puede ir desde una depresión relativamente grave hasta estados de pánico donde la gente termina encerrándose, aislándose, etc. Por tanto, la puesta en escena del duelo es importante y la no negación. No podemos decir aceptación, porque aceptación es la fase última del duelo. No podemos esperar que a un día o dos de un evento ya la gente acepte de manera absoluta y total la pérdida, pero sí comenzar a trabajar con miras a llegar a ese momento de la aceptación. Bueno, cuando se habla con un profesional, con una persona de tantas condiciones académicas, intelectuales y profesionales como César, hay muchas preguntas que no hay que hacerlas. Porque con esa pregunta que nosotros le hicimos, ahí César habló de los tipos de duelo, las etapas del duelo, etc. O sea que qué bueno hablar con César. Alejandro, ¿qué tú piensas? Bueno, el profesor se ha referido a la depresión en la última parte de su intervención y me mueve a preguntarle por una suerte como de familia, de afecciones y sentimientos que podrían confundirse con el duelo. Y quizás él puede ilustrarnos acerca de cuáles son los alcances y las fronteras. Por ejemplo, si uno piensa en la angustia, en la melancolía, en la nostalgia y en la propia depresión, ¿en qué sentido se tocan con el duelo? Mira, ¿qué hacer? Precisamente uno de los libros clásicos, excelente pregunta, uno de los libros clásicos de este tema es del padre del psicoanálisis Freud, que aunque mucha gente quiere, otra vez volvemos al mismo tema de la gente que habla por los medios, descalificar el psicoanálisis. Al contrario, el psicoanálisis en Alemania, el psicoanálisis en Francia, el psicoanálisis en Brasil, el psicoanálisis en Argentina. Ahora mismo estamos hablando de psicoanálisis, se están publicando obras, investigaciones sobre ese tema. Incluso el psicoanálisis en neurociencia fue un texto de una pareja apellido Sachs, que en la década del 90 recibió el premio PEN de Inglaterra, porque es una investigación, no una especulación, está claro. El psicoanálisis tiene un libro, Freud, que se llama justamente Duelo y Melancolía. Aclarar que la palabra melancolía en psicoterapia tiene una carga muy importante, incluso cercana a lo que se conoce como depresión mayor. La depresión mayor es un estado que va más allá de un simple trastorno del estado del ánimo y puede llegar a ser un cuadro psicótico. Depresión mayor con rasgos psicóticos, depresión mayor con alucinaciones, depresión mayor con fantasía suicida, etc. Y la melancolía es grave porque es una especie de suicidio lento. Aunque no aparece en el manual de diagnóstico norteamericano, que es el que se usa aquí en DSM, sí aparece en la clínica cotidiana de cualquier psicoterapeuta el tema de la melancolía. La melancolía ocurre, y es importantísima tu pregunta, cuando la persona tiene
una serie de indefiniciones. La primera, una edad alta, más allá de 65 años. La segunda, una pérdida significativa de su vida. Toda pérdida es repentina, como describía yo una vez, toda muerte es repentina. No importa cuán prolongada sea la enfermedad de un pariente, uno siempre tiene la expectativa de que va a salir de eso. Y luego de esa pérdida, pues también tiene un diagnóstico catastrófico, alguna enfermedad complicada. Con ese cuadro, con esos tres elementos, generalmente, por supuesto, con condiciones, otros elementos que se le agregan, pero con esos tres elementos centrales, la gente tiende a hacer un cuadro que se llama melancolía involutiva. En nuestros campos le dicen a eso, a fulano se le cayeron las alas del corazón. Es la mejor metáfora para entender lo que es una melancolía involutiva. El individuo tiende a hacer un cuadro en el que todo el estado de ánimo está comprometido, la salud física está comprometida, una anorexia nerviosa extraordinaria, no come, hay que ponerle sustancias, hacerlo ingerir sustancias líquidas o ponerle endovenoso. La motricidad parecería que tiene un cuadro de lupus, cuando en realidad no lo tiene, y una probabilidad de muerte muy alta. Es como si fuera un suicidio lento. Yo le puedo decir que conozco un caso de una señora que nunca se levantó del campo. Es decir, enuresis adulta y encopresis, es decir, se hacía sus necesidades fisiológicas en la cama. Había que alimentarla, bañarla, etcétera, y terminó incluso muriendo por un cuadro de una septicemia debido a el no moverse, ulcerarse por la urea y terminar teniendo una bacteria que le infectó la sangre. Entonces, es un cuadro muy complicado que también se debería prestar atención. Envejecientes que han perdido a alguien, una figura significativa en su vida, que tienen una soledad, digamos, sistémica, ¿verdad? Ha perdido la familia y que tiene también un diagnóstico muy comprometedor. En esos cuadros es difícil. Entonces, pero sin embargo, quedémonos en el marco del duelo que no es completo. El duelo que obviamente vamos a vivir si tenemos una. En este duelo, entre las etapas que hay, pasada la negación, llega un tercer o cuarto nivel, dependiendo de qué teórico hable de ello, ¿verdad? Puede ser el tercero o cuarto nivel, pero todos coinciden en que se hace un cuadro de depresión. Sin embargo, la depresión por duelo no es el diagnóstico del DSM-4 o 5 de depresión per se. Es decir, en términos de duración, en términos de intensidad, en términos de compromiso con el estado del ánimo, no es exactamente lo mismo. La depresión por el duelo es un estado de tristeza aguda, de llanto frecuente, que requiere de atención, pero si está en el marco de esa pérdida, el tema de la pérdida, tiene una característica distinta a la depresión per se. En el estado depresivo, el sujeto tiende a no tener causas, digamos, contundentes. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba haciendo pasantía clínica, me envían, habían varios módulos, uno de ellos era psicología médica, era que se llama psicología hospital, y me envían a un lugar que se llama Tisch Hospital en Nueva York a ver un caso. Yo por el camino del tren voy viendo el historial y el psiquiatra había diagnosticado depresión mayor. Y voy a buscar un depresivo. Cuando llego al hospital, encuentro un latino, no habla inglés, no tiene familia, no tiene con qué pagar el hospital. El lupus le produjo un trastorno nervioso, porque una de las cosas que el lupus eritematoso puede provocar, un estado de deterioro motor generado por una distrofia. Ese deterioro motor le impedía, lo postraba en una silla de ruedas. Entonces, cuando yo volví, antes de mi supervisora, yo fui, pero yo no vi un depresivo. Yo vi a una persona que sufre. La respuesta de caída del ánimo, de llanto, etcétera, que él está dando, es congruente con el problema que tiene.
Por tanto, decir que es un depresivo, oye, pero yo quisiera saber qué persona está en esas condiciones y no estaría también teniendo el cuadro de caída del ánimo. Entonces, cuando la caída del ánimo se debe a que usted pisó una pequeña hormiga, cuando la caída del ánimo se debe a que usted no puede explicar por qué está llorando, por qué amanece llorando, cuando usted tiene problemas para levantarse, ¿verdad? Problemas de hipersomnia, o cuando tiene insomnio en las noches e hipersomnia en la mañana, cuando usted tiene una mirada del túnel, como le llamaron Beck, que usted solamente ve aquello que está allá que es negativo, todas las posibles soluciones no las ve. Entonces ahí sí es posible un diagnóstico de depresión, que es distinto a estar con una caída del ánimo producto de una pérdida real. Una pérdida real. Entonces hay que administrar los estados emocionales que se generan en esa etapa. Hay que trabajar con un taller, ¿verdad? Que generalmente en terapia cognitiva apunta hacia la modificación de ciertos pensamientos que acompañan a esa tristeza, pero no asumir, ningún psicólogo asumir esto como una depresión típica, y mucho menos creer que existe, perdónenme los psiquiatras, un medicamento para el duelo. No existe un medicamento para el duelo. No hay una medicación para el duelo. Lo único que usted podría, digamos, hacer es administrar algún ansiolítico en un caso específico que podrían ayudar al individuo a tomar beneficio de la psicoterapia, pero no o darle alguna sustancia que le permita dormir, por ejemplo, si está comprometido el sueño. Pero no es que usted le va a dar un tratamiento para el duelo, porque eso no existe. Yo sé que voy a tocar, si esto se divulga mucho, voy a tocar algunas susceptibilidades, ¿verdad? Porque aquí hay un reinado de la psiquiatría y los psicólogos están puestos entre paréntesis. Y pues resulta que no hay un medicamento mágico para el duelo. Así es. César, tú eres muy buen psicoterapeuta, porque mientras César hablaba, yo iba analizando el duelo en mí, porque las personas piensan que el duelo es al otro, y no que el duelo también eres tú. Y cada uno de nosotros ha pasado por duelo. Yo siempre digo, César y yo somos compañeros de estudio. Yo digo, yo soy licenciado en psicología. César es psicoterapeuta. Yo no soy terapeuta, y cuando alguien me va pidiendo a mí, que mire, yo quiero que usted me ayude, digo, no, mira, yo no sé de eso. A pesar de que nosotros seguimos el programa, que era un programa que venía como preparado, ¿recuerdas? Era psicología clínica. Yo dije, yo me gradué en psicología clínica, ahora yo no soy clínica. A mí me interesa mucho César. Y ha tocado algo muy importante. Cuando tú pusiste el caso de los Estados Unidos, de ese paciente, que tú fuiste a buscar un paciente depresivo, pero no encontraste un paciente depresivo desde el punto de vista de cómo se define un depresivo, tú encontraste una persona que tiene múltiples problemas, que el ámbito, el enfoque hay que darlo, hay que verlo por diferentes partes. A mí me llama mucho la atención porque muchas veces en los programas de formación de la psicología, porque estamos en ella, hay diferentes enfoques psicológicos. Nosotros conocemos corriente, la cognitivista, el psicoanálisis, el humanismo, el conductivo, y para no seguir y no meternos ahora en la de moda, que dan mucha gente que son neuropsicólogos. Y aquí, tú sabes, yo para no meterme en eso. Entonces, César, aquí nos metimos en el enfoque psicológico, que tiene sus corrientes. Y yo voy a atreverme, como tú eres, yo creo que tú eres un intelectual, una persona no solamente psicólogo, sino que maneja otras áreas de la ciencia. Bueno, yo soy amigo de un intelectual. Aquí yo también. Sí. Pero yo no quiero tocarlo a él porque me va a decir que él me lo ha entrevistado. Yo te estoy tirando a ti para que es para que... Pero algo se me ha pegado. Mira, eso es un tirito que va de paz, que te va a tirar a ti para que rebote allá. Okay. Entonces, el enfoque del duelo desde la psicología, pero el enfoque del duelo desde la filosofía hay que verlo. Y ese caso que tú pusiste ahí es un enfoque que tú también tienes que verlo. Y no solamente la filosofía, la sociología, porque hay personas que en el duelo, ante la pérdida verdadera de algo, de alguien, que requiere no solamente un enfoque psicológico, sino un enfoque filosófico y un enfoque, como el caso tuyo, sociológico, que no tiene para pagar la clínica, que la familia no lo acepta, y etcétera. ¿Qué tú piensas de lo que es intercambiar a los dos? Que podamos hacer un híbrido
entre al nosotros enfocar el duelo, enfocarlo también como un aspecto filosófico psicológico. Sí. Bueno, mira, la pregunta es muy importante por una cuestión que me toca a mí. En la escuela de filosofía de la UAS, donde albergo de profesor, yo coordino una cátedra que se llama, ya que no me quería en la escuela de psicología, me pasé por la escuela de filosofía. Yo coordino una cátedra que es la cátedra del pensamiento complejo. El pensamiento complejo, entre sus múltiples miradas, ideas, paradigmas, plantea uno muy importante central, que es la transdisciplinariedad. Es decir, la posibilidad de ver al elefante desde todas las perspectivas, no solamente su trompa o sus patas. Así que cuando tenemos un objeto de investigación, pues tratamos de que haya múltiples miradas y quizás algunos puntos de convergencia de esas miradas. Sí. Un punto de convergencia entre psicología, por ejemplo, cognitiva, y filosofía es el estoicismo. De hecho, si alguien quisiera explorar los fundamentos de la psicología cognitiva, se va a encontrar con los estoicos. En aspectos como este, los acontecimientos que ocurren en nuestras vidas no son la causa de nuestro estado de angustia, sino el modo en que nosotros los pensamos. Por tanto, hay eventos que yo no puedo cambiar, en este caso la pérdida de un familiar, de un ser querido. Hay eventos que yo no puedo cambiar, yo puedo cambiar el modo de abordarlo, comenzando por el modo de pensarlo. Y una de las estrategias fundamentales de los primeros talleres que se hacen con personas en estado de duelo es el problema de la aceptación y comprensión de lo que está ocurriendo. Porque las personas, tú puedes escuchar, las personas en duelo siempre hacen una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Se cuestionan eso, ¿por qué? Entonces, ese por qué conduce a un estado de culpa. Aunque usted no lo crea, puede ser el evento más ajeno al familiar, y el familiar siente culpa. Comienza la mente a divagar y construye escenas donde él, de manera fantasiosa, cree que pudo haber evitado eso, cuando en realidad no se puede evitar porque ya ha ocurrido. Es imposible evitar aquello que ya ha ocurrido. Ahora, administrarte tú sí es posible, pero provocar un cambio en reversa no es posible. Ya el evento ocurrió. Entonces hay muchos aprendizajes justamente en la filosofía de los estoicos con respecto a la filosofía, a la psicología que hoy se conoce como psicología cognitiva, y a la cuestión que los cognitivos han llamado patrones erróneos de pensamiento. En el caso del duelo hay muchos patrones erróneos de pensamiento. Ese primero que acabamos de mencionar, que es el de culparse, ¿verdad? Luego viene una fase muy importante que, ojo, puede tener consecuencias sociales en este país, que es la fase de la ira. En la fase de la ira yo busco culpables. Esos primeros culpables puedo ser yo mismo, pero luego yo puedo señalar culpables externos, ¿verdad? Y tratar de descargar mi estado de ira hacia allá. Y en el modelo de la ira, que para mí es muy interesante, aunque ya no está de moda, el modelo Dollar y Miller, que implica que frustración genera ira. El modelo de frustración agresiva. Entonces, cuando ese estado de frustración se incrementa, yo necesito descargar esa ira contra alta. Así es. Por eso es tan perentorio que nosotros pensemos en cómo vamos a trabajar con las personas para que puedan administrar los estados emocionales que vendrán y que ya estamos en los que han sido afectados de manera directa con este plan. Y a propósito del ejemplo, profesor, que usted presentaba de New York, y a propósito de eso que él llama psicología humanística o humanista también, el duelo es vivido de manera igual en todas las culturas, en todas las épocas, entre los varones y las hembras, los niños y los adultos. Es decir, existe una naturaleza humana que es abordada por la psicología. Excelente. Sí, en primera instancia, lo único que cambian son algunos modelos culturales para que eso se exprese. Pero esas etapas que han sido estudiadas van a aparecer casi de manera universal.
Ahora, se incluye un componente interesante y es el de que a mayor civilización, mayor propensión al duelo. ¿Por qué? Tú dirás, bueno, por una cosa que estudió John Bowlby que se llama los vínculos, los apegos. John Bowlby descubre, a propósito de que el psicoanálisis sigue vivo, John Bowlby es psicoanalista y evolutivista, es decir, no solamente psicoanalista. John Bowlby descubre que el apego es una condición innata y evolutiva del hombre. Como animal artificial, animal que necesita del otro para sobrevivir, el ser humano ha ido desarrollando modelos de apego, modelos en principio diádicos. Atención a las feministas que son enemigas de la ciencia. La relación diádica madre-hijo es importantísima. Incluso en Estados Unidos hubo una investigación casual, un serendipity, como se dice en ciencia, cuando uno busca una cosa y encuentra otra, que fue un grupo de pediatras que vieron la presencia de un nuevo nivel de angustia, tanto en el niño como en la madre, cuando se distanciaban después del parto. ¿Verdad? Entonces, a ellos le llamaron a eso bounding, esa relación de doble vía entre el niño y la madre, que si imaginariamente parecía romperse, ambos vivían una experiencia de angustia. Entonces, además de eso, está una mujer, por si acaso, que se llama Mary Ainsworth. Mary Ainsworth lo llevó al plano investigativo empírico para demostrar que realmente había una respuesta de apego de los hijos hacia las madres y luego de esa relación diádica aparece la relación triádica con el padre. Hay varios modelos de apego, ¿verdad? Un apego seguro, que es el que todos aspiramos, que se va a replicar incluso en la próxima familia que formemos. Un apego inseguro, un apego ambivalente, es un apego patológico que también podrían replicarse y que pueden empeorar cuadros de duelo y de pérdida. Pero eso es universal, eso tiene un componente que aparece en cualquier cultura de diferentes formas. Ahora bien, se ha demostrado que hay menos intensidad de duelo en la medida en que históricamente nos pasamos a grupos humanos menos civilizados. Así que el duelo tiene un componente también civilizatorio, si se quiere, o parte de los procesos que hemos ido desarrollando con la formación de la familia, que es un descubrimiento relativamente joven, si comparamos toda la historia de la humanidad, con la conformación de las relaciones diádicas y triádicas del niño, y con ese desarrollo cada vez mayor de interdependencia que tenemos los seres humanos, que se extiende a la familia, a los amigos, al entorno, a la sociedad, a la identidad, que también está en juego en estos días, la discusión sobre las identidades. Alguien dice, no, que esas son construcciones, perfecto. Pero cuando tú dices que es una construcción, lo que tú estás diciendo es otra construcción, porque no existe afuera del lenguaje. No sé si fue Wittgenstein que dijo eso. Si lo dijo Wittgenstein, que tengo la razón. No hay afuera del lenguaje. Pero cada vez que tú tratas de desmontar algo diciendo que hay un problema de lenguaje, lo que tú estás diciendo también lo es. Por consiguiente, sí hay un componente de universalidad en elicitar duelo por la pérdida. Lo que cambia es la intensidad y el modo en que ocurre de una cultura a otra o de una época. En el caso de los niños es muy importante. El niño también vive un duelo. Sin embargo, la manera como él manifiesta sus emociones son diferentes. Hay una respuesta de hiperactividad, de rabia, de desobediencia, de problemas en la escuela, con actos de violencia, que son llamados de atención al sufrimiento que el niño está haciendo porque no tiene los recursos del adulto para poderlo expresar. Eso es uno. Dos, escuché a alguien hablar sobre cómo comunicarle a los niños el problema de la pérdida. Es cierto que no se le debe engañar. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, dependiendo de la edad, hay maneras de acercarse para decirse. Una de ellas, es el juego. Crear una atmósfera de juego. Eso es en lo que él ha participado. Y en esa atmósfera de juego, encontrar el momento y la forma de comunicarle al niño la pérdida. No es que usted se va a sentar y, como hay que ser sincero, va a decir, no, vamos a morir. Así no funciona. Pero además, tiene que crear un entorno seguro. Un entorno seguro significa que
en ese mismo momento en que yo le voy a dar la noticia, él sabe que puede contar afectivamente conmigo. Y aprovecho para decir que también los adultos tienen que entender eso. Aunque yo esté roto, yo tengo que entender que yo soy apoyo para aquel que también será apoyo para mí. Tengo que crear ese circuito de apoyo recíproco en el momento de la pérdida. No de aislamiento, por el contrario, de apoyo recíproco. Otra cosa, es verdad que no se debe repetir la escena, porque la repetición de la escena es uno de los síntomas del estrés postraumático. Es verdad que no debemos regodearnos en el duelo, pero sí es importante entender que el olvido no existe. El duelo no es una cosa que se termina de un día a otro. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Usted puede trabajar un paciente con 16 semanas de terapia. Sin embargo, lo recomendable en el caso del duelo son 45 semanas. 45 semanas en las cuales usted podría ver al paciente quizás 2 veces. Entonces, a la semana. Entonces, lo que indica eso es que es un periodo largo de recuperación. Pero la recuperación no significa olvido. Significa colocar lo que le corresponde al pasado en el pasado. La presentificación de la pérdida no es vivirla como presente, sino entenderla como pasado. El recuerdo y la memoria de la persona querida no va a desaparecer. Lo que va a desaparecer es el dolor, las ideas erróneas, la idea de que va a regresar, los sentimientos de culpa, los estados depresivos, etc. La recuperación paulatina de mis actividades sociales y familiares. Eso es lo que va a ocurrir, lo que se espera que ocurra. Pero no es que vamos a borrar la memoria de nuestros seres queridos, ellos estarán ahí siempre. Lo importante es entender que ellos están ahí en nuestro amor, no en nuestro deseo egoísta de retenerlos en la condición de cuando se pasaron a otra etapa. Usted la va a vivir del modo que sea. Si usted es religioso, creerá que pasaron a otro modo de vida. Si usted no es religioso, pensará que ya terminó ese proceso. Ahora, ¿qué dejó? ¿Cuál fue el legado? ¿Qué aprendí? ¿Cuánto compartí? ¿Cuántos beneficios obtuve? ¿Qué formación obtuve? Yo, que por ejemplo soy un huérfano, ¿qué aprendí de mis padres? ¿Cuánto me dieron? Yo para pasar mi fase de duelo más importante tuve que hacer terapia. Y la hice en medio de mi proceso de psicoterapeuta. Tuve que ser paciente al tiempo de psicoterapeuta. Es decir, al tiempo que veía personas, yo tuve que ser listo, que formaba parte también del proceso de formación, pero me tocó trabajar el duelo en ese punto. Porque yo salí, tomé un avión justamente después de haber sepultado a mi padre. La primera cosa que yo elicité fuera del país es que yo era culpable. Y que además era un insensible que en duelo, en luto, me iba fuera del país. Yo tuve que trabajar muy seriamente esas fases del duelo frente a un terapeuta que, gracias a Dios, era un experto y me contribuyó mucho a la cirugía que significa sacar afuera todos esos elementos nocivos del duelo. Bueno, muchas preguntas sobran, no hay que hacerlas, porque en su diálogo nos han podido tocar no solamente el duelo, los tipos de duelo, y un aspecto muy importante es de qué manera nosotros podemos relacionar las diferentes perspectivas para tratar el duelo. Y algo que nos gustó mucho que no también fue las técnicas para tratar el duelo. Y algo también que el duelo, las personas ante el proceso de duelo acude a la ira. Nosotros el pueblo dominicano está en un proceso de duelo. De manera directa, porque sufrieron personas que murieron, o también por personas indirectas, porque amigos, o aunque no fueran amigos. ¿De qué sucede? Que muchas personas tienen ira y están pidiendo justicia. Bueno, este programa no es para eso ahora, pero sí para entender que ese proceso de ira, que el pueblo dominicano está en ese proceso, bueno, no es un proceso, en ese sentimiento,
hay que dar una respuesta y esa respuesta no nos toca a nosotros necesariamente porque es el pueblo, no es a los terapeutas, es al el Estado. Entonces, esto es interesante. Como estábamos conversando, César es un gran, aparte de que es un gran comunicador, un gran profesional, porque aquí yo digo, muchas preguntas sobran. No tenemos que hacer preguntas sobre el tipo de duelo, no tenemos que decir cuáles son las terapias que debe de implementarse en el duelo, porque ya César en los últimos minutos que conversó hace un momentito, decía de la manera de intervenir para contribuir a sanar el duelo. Entonces cuando César decía que el duelo trae como consecuencia la ira, y es, diríamos, normal entre comillas, no quisiéramos que después haya de un duelo también que haya ira, pero va a venir. Entonces ahí tendríamos nosotros que no solamente es la ira en este caso de este duelo dominicano, de lo que es el pueblo dominicano que está pidiendo justicia. Ahí nosotros ya nos salimos de la filosofía, nos salimos de la psicología y tenemos que entrar a las políticas públicas, porque las políticas públicas son las que tienen que dar respuesta a la ira de la población por la problemática que ha ocurrido. Entonces, nos referimos a los aspectos legales, pero no solamente los aspectos legales, sino que vamos a hablar de las políticas públicas que se implementan en este país, si se implementan o no se implementan con respecto a dar respuesta ante el duelo, ante un duelo, en este caso nacional. Hay duelos, sí es fácil implementar un duelo que una institución del Estado llame, contribuye, ayuda, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene un área de psicología que contribuya, muy bien, pero aquí estamos hablando de un duelo nacional, y un duelo nacional no basta con que nosotros digamos que tal institución está a la disposición de los dolientes. Yo hasta siento que estamos irrespetando a los dolientes, porque la institución si quiere estar de ayudar a la persona, no es decirle que vayan allá, es que la institución tiene que ir. Eso es lo que se llama salud, y en este caso salud mental. ¿Qué ayuda? ¿Qué nosotros podemos hacer? Ayuda, no vamos a hablar de una ayuda, sino decirle a nuestras autoridades en qué podemos contribuir para verdaderamente ayudar en el duelo a estas personas que están en esta situación. Mira, hay que hacer un par de declaraciones. Primero, si se va a buscar alguna responsabilidad social o penal, si es que habrá eso, no lo sé, esto debe hacerse desde ciertas razones. Es decir, en este país hay que buscar un mecanismo para controlar el desborde que se da en las redes y las opiniones de personas que no son especialistas y que no tienen nada que ver a veces con el tema, y que además promueven noticias falsas, informaciones negativas que van entorpeciendo los procesos. Así que yo pienso que si se va a buscar responsabilidades penales, esa no es mi área de especialidad, aprendo de abogados, de saber, pero si se va a buscar responsabilidades debe hacerse desde una cierta racionalidad y debe incluso ser un pronunciamiento de las instituciones que son llamadas a eso. Hay algunas faltas penales, para eso están las entidades correspondientes que ustedes pasan por un silencio sospechoso. Por otro lado, hay que hacer un deslinde entre el duelo per se, que tiene que ver con una pérdida. Toda pérdida genera un duelo. Voy a aprovechar para decir esto como información para que se ven. Aún una relación defectuosa, aún usted esté convencido de que debe separarse, por ejemplo, de una relación conflictiva, cuando se separe va a vivir un duelo. Toda pérdida genera un duelo. Aún usted salga de un trabajo que usted entendía que no era el mejor para usted, usted va a vivir un duelo. Toda pérdida
toda separación involucra un duelo. En el caso de la sociedad dominicana, yo pienso que más que explicar la palabra duelo, habría que utilizar el concepto de estrés postraumático. Y las características comienzan con una noticia absolutamente desagradable y catastrófica para el imprevista, que llega de manera repentina. No estábamos listos para encontrarnos con eso. La segunda cosa es el momento en que identificamos dentro de esa situación catastrófica un riesgo que puede ser para mí o para otros. La tercera cosa es lo que se llama repetición de la escena. Una vez pasada el evento traumático, yo creo que me voy a volver a repetir. Mucha gente me ha dicho que mira hacia los techos. Yo tengo un pequeño grupo de amigos. Gracias a Dios hemos tenido esos hábitos últimamente entre los dominicanos, muy buenos, que es el formar pequeños grupos de amigos, ¿verdad? Tertulias. Y hay una que se da en Galería 360, valga la publicidad. Y un amigo decía que aún allá, donde no hay ninguna probabilidad de que ocurra nada, la gente mira hacia el techo después de haber ocurrido ese evento. Ese tema de repetición de escena. Otro elemento es el problema de los sueños recurrentes. Y el último, que es el peor de todos, es el problema de visitar fobia social. La fobia social implica un temor al otro, una desconfianza al otro, una sensación de peligro por estar con el otro, que no es exactamente un trastorno paranoico, pero que genera aislamiento, miedo, ideas de que algo malo va a ocurrir, desconfianza hacia el otro, que son un estado de ánimo que verdaderamente pueden perjudicar mucho a una sociedad. En el caso nuestro, como dominicanos, pues probablemente este tipo de cosas se daño. Y sí, como dijimos al principio, quienes están viviendo esto, tienen una condición premórbida de algún tipo de trastorno no diagnosticado, pues las cosas que se empeoran. Aquí no hay estadísticas. Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia, no sabemos las patologías que desencadenan violencia, porque no hay estadísticas ni estudios persistentes la investigación de campo, ¿verdad? La epidemiología de los trastornos psicológicos, que eso es muy simple. Por ejemplo, en Estados Unidos se sabe que la causa número 1 de visita al psicólogo y al psiquiatra es la depresión. Y aquí, no sabemos. En Estados Unidos se sabe que de cada 10 mujeres, por lo menos 3 hacen cuadros graves o comprometedores de depresión postparto. Aquí no. Yo hice un módulo de depresión postparto en mi internado y cuando vine aquí pensé que podía trabajar eso. Me llamó la atención poder formar grupos de mujeres para orientarlas antes y después del parto en el manejo de sus emociones. Y lo que me dijo un famoso, no voy a decir su nombre, un famoso amigo que es ginecobstetra fue: no, hombre, muchacho, aquí se resuelve con una sopa de gallina, se amarra la cabeza 40 días y la familia entera se reúne alrededor de ella y no pasa nada. Y eso no es cierto. No es cierto. Aquí ha habido casos de depresión postparto tan graves como uno que ocurrió en los 90, donde la madre lanzó su vida con depresión. Entonces resulta que luego penalizan a la madre, la judicializan, pero nadie averiguó que fue lo que había detrás. Lo que había detrás es una patología, una psicopatología grave. Y si nos ponemos a explorar, seguro que mucha gente conocerá amigas que han tenido estados de ánimo alterados, los pueden lograr. Baja autoestima, una parte de la endorfina, celos inusitados, llantos inusitados, sensación de soledad, que además va acompañado de una modificación grave, como estaba imaginando el que sabe, de una modificación hormonal que contribuye aún más a ese cuadro, ¿verdad? El acompañamiento de la pareja, el apoyo familiar, etcétera, la ayuda a salir del proceso, pero sería también muy bueno que pudiera ser acompañado con nosotros. De cara al público que ha seguido esta interesante intervención del profesor César Zapata y el televidente que ahora nos ve y nos explica en las manos de Zapata, en el pescado, en el Cuba, en el Padre Hernández,
como todos, como usted ha dicho, habrá experimentado y experimentará nuevas técnicas. ¿Cómo saber en qué momento el manejo de esta situación es afectante o cuándo debe él acudir motu propio al psicólogo o a una psiquiatra? Sí. Con el permiso de psiquiatra, si yo tengo poco que hacer, muy poco ya. Pero bueno, la primera cosa es la intensidad de los síntomas. Sí, la alteración del sueño, la caída del ánimo, la rabia, los estados compulsivos, no lo puede manejar por sí mismo. Entonces, allí hay una llamada de atención para buscar ayuda psicológica. Puede llegar a cuadros tan graves como alucinaciones, creer que la persona perdida se está comunicando con él, lo ha visto, o le ha hablado, o se presenta en sueños. Son estados en los que debemos buscar en eso. También hacer válido lo que se llama, según los estados de ansiedad alterados, que es una persona que pierde la tener parálisis. No sé qué hacer, ni siquiera puedo moverme, es un estado de shock total. Cuando se ocurre eso, que ocurre más de una vez, la persona también debe ir a buscar ayuda. Y obviamente tiene que tratar de que el terapista que se acerque tenga las herramientas adecuadas para poder colaborar con un cambio de readaptación de la vida. Es lo que se espera en una buena terapia anterior. Bueno, gracias César, gracias Alejandro, gracias a los amigos de Ventana Cultural, porque nosotros sabemos que todos los miércoles abren la ventana de su casa, la ventana de su casa de manera física, pero abren la ventana de la cultura para escucharlos. Muchas gracias. En otras ocasiones estaremos conversando con otros temas de tanto interés de la salud mental con nuestro amigo y compañero intelectual, poeta, filósofo, psicólogo César Zapata. Muchas gracias.